2 días antes de dar a luz, mi esposa tuvo un sueño. Soñó que un jabalí devoraba las manos de un pie de nuestro bebé. Cuando mi hijo nació sin sus manos y un pie, supe que el demonio estaba atacando por haberlo abandonado. Por años, mis amigos y yo fuimos adoradores del diablo. Íbamos al cementerio a profanar tumbas para nuestros cultos. Todo lo que le pedía, me lo concedía. Recuerdo que una vez le pedí una gran suma de dinero. Cuando tuve el dinero lo gasté y muy rápido. De hecho, todo lo que venía del diablo no duraba mucho. No me sentía satisfecho y comencé a hacerle preguntas sobre él. Mi padre me dijo que el diablo es un ser creado y como nosotros, tuvo un comienzo. También dijo que no podía leer nuestros pensamientos. Solo Dios puede hacerlo. Así que comencé a hablar con Dios en mi mente. Una mañana desperté y tuve deseo de arrodillarme para orar. No quería que el diablo viera qué hacía y me quedé en cama. Durante la oración, me avergoncé por mi debilidad. Así que me levanté, tomé mi machete y me interné en el bosque. Despejé un círculo y me arrodillé. Mientras oraba sentí una presencia oscura y tuve miedo. Pero seguí derramando mi corazón ante Dios y sentí paz y felicidad. Le dije a Dios que siempre vendría aquí a encontrarme con Él. Le pedí una Biblia a mi padre. Me dio junto con El Gran Conflicto de Elena G. de White. Me dijo que leyera el capítulo Las acechanzas del enemigo. Pronto decidí entregarme completamente a Cristo y convertirme en pastor. Cuando el diablo me atacó a través de mi bebé. El diablo no puede evitar que dedicara mi vida a Cristo. Y a pesar de las muchas dificultades y desafíos, mi familia y yo llegamos a la escuela ministerial Omaora, en Papúa Nueva Guinea. Aquí en Omaura, mi vida cambió en gran manera. Todo lo que mi familia necesita, el Señor lo provee. No tengo miedo ni dudas como antes. Sé que el Señor está conmigo. Todavía enfrento desafíos, pero no me desaniman ni me alejan de Dios, sino que me guían hacia Él. Esa es la sensación positiva que encontré aquí en Omaura. Y doy gracias a Dios por la educación y la literatura adventistas. Uno de mis temas favoritos es descubrimientos bíblicos. Profundiza mi comprensión de la palabra de Dios. Amo los libros de Daniel y Apocalipsis porque quiero saber lo que Dios nos dice sobre el futuro. La camaradería aquí es muy especial. Puedo relacionarme con estudiantes de todo el país y con pastores activos en el tema. Me ayuda a dar forma a mi ministerio. Mi plan a futuro es regresar a mi hogar y contarle a los jóvenes que profanan tumbas y que adoran al diablo que existe un camino mejor. Hay un Dios que puede cambiarlos como me cambió a mí. Hoy tengo una historia maravillosa para compartir con ustedes. La historia de transformación de un hombre que aceptó el llamado de Dios. Para eso necesitamos volver cerca de 2000 años atrás. El primer siglo de la era cristiana fue marcado por un movimiento misionero extraordinario e intenso. Y de cierto modo, esto fue posible gracias a la experiencia de muchas personas, pero especialmente de un hombre. Un fariseo llamado Saulo, a través del poder transformador de Jesucristo, se convirtió en Pablo el apóstol. Uno de los instrumentos más poderosos que Dios usó para el inicio del movimiento que pronto se conocería como el cristianismo. Saulo era un erudito religioso muy respetado entre los judíos, que tenía una vida de plena dedicación a la tradición y religión judía. Él había sido entrenado a los pies del gran rabino Gamaliel. Saulo tenía en su corazón un ardiente deseo de hacer la voluntad de Dios en su vida. En su afán por reprimir el movimiento de aquellos que afirmaban seguir a un cierto Galileo que se hacía llamar el Mesías, Saulo fue testigo ocular de la lapidación de Esteban y estaba seguro de que debía hacer todo lo posible para eliminar a todos los cristianos. Con este fin,
se dirigió hacia Damasco para arrestar a algunos seguidores de la secta del Camino. Pero Saulo poco sabía que en ese camino su vida cambiaría por completo. Con el corazón tomado por el deseo de destrucción, de repente tuvo un encuentro personal con el verdadero Mesías y fue completamente transformado por Jesucristo. En ese primer encuentro, donde el arrepentimiento, la rendición y la fe se hicieron realidad en su vida, él recibió el llamado a la misión. El llamado para vivir una vida de completa entrega y dedicación al plan de Dios en su vida. Pero ¿en qué consistía el llamado de Pablo? Escuchen las propias palabras de Jesús en el camino hacia Damasco. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz, a fin de que, por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia entre los santificados. Ese fue el llamado de Pablo. Este es también el llamado para cada uno de los que aceptan seguir a Jesucristo. ¿Pero qué implica esto? Fuimos, así como Pablo, llamados a abrir los ojos de las personas a su verdadera necesidad, a llevarlas a una transformación que solo Dios puede efectuar para que puedan aceptar el perdón, la salvación ofrecida por el propio Dios. En el caso de Pablo, a partir de ahora, él tenía la misión de representar y presentar a Jesucristo como la única esperanza, la única solución a los problemas de la humanidad, el único camino hacia la verdadera transformación que todos necesitamos. Con esta convicción en su corazón y una nueva y extraordinaria experiencia de conversión, Pablo comienza su ministerio de servicio misional plenamente tomado por la convicción del llamado y de la misión que Dios había puesto sobre sus hombros. Y él declaró inequívocamente: para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Sin duda, Pablo estaba decidido a ver crecer el reino de Dios en cada parte de este mundo. Él veía la responsabilidad y la principal tarea de la comunidad cristiana como su misión de predicar el evangelio eterno a todas las personas e incorporarlas al cuerpo en el que la cabeza es Cristo. Pero ¿cómo hizo eso Pablo? Intencionalmente él daba forma a su mensaje de acuerdo con las personas que lo rodeaban. Pablo no ignoró el contexto cultural y espiritual de las personas a las que se dirigió. Más bien, Pablo usó ese contexto como una puerta de entrada a la proclamación del evangelio eterno. Por ejemplo, cuando Pablo proclamó el amor de Cristo a los oyentes judíos, basó su predicación en la historia de Israel, asociando a Jesucristo con la descendencia del rey David y destacando las profecías del Antiguo Testamento que señalaban a Cristo y predecían su crucifixión y su resurrección. En otras palabras, Pablo comenzó el proceso de evangelización con lo que era familiar y fácilmente aceptable para sus oyentes, buscando con este punto de partida conducirlos a Jesucristo. Ya con los gentiles, aquellos que no tenían conexión con el pueblo judío, el mensaje de Pablo presentaba a Dios como el creador, el mantenedor del universo. Él explicó cómo el pecado y la desobediencia tomaron posesión de este mundo y que la salvación, por lo tanto, solo era posible a través de la aceptación de Jesucristo. ¿Qué podemos aprender aquí? Pablo tuvo que trabajar con estas personas usando diferentes puntos de partida de los que usaba con los judíos. Su estrategia fue claramente descrita en su carta a la iglesia cristiana de Corinto. Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella, a fin de ganar a estos. Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Todo esto lo hago por causa del evangelio, para participar de sus frutos. Pero el objetivo final era el mismo: llevar a cada una de estas personas a Jesucristo. Esta era la misión de Pablo. Esa es mi misión, esa es tu misión. De hecho, esta es la misión de cada uno de los que aceptan el llamado de Jesucristo. Pero eso exige una decisión, la misma decisión que hizo Pablo, la decisión de vivir y, si es necesario, morir por Cristo. Y entonces, ¿cuál es tu decisión?